¿no? El diseñar estrategia, a lo mejor tomar las decisiones es de lo más sencillo, pero hacer que suceda es donde creo que está el reto. ¿Qué nos puedes decir en relación a eso, José? O sea, en relación a la estrategia y la ejecución. Creo que esa parte de la ejecución como tal debemos de simplificarlo y entender que de cierta manera esa fuerza ya está en nosotros, o sea, la mente es creadora, ¿no? Y añadiendo un poquito de los temas que estamos hablando, que al final de cuentas creo que generan mucho impacto, es la conciencia, es poder entender también que como la mente crea, también destruye, ¿no? Y en ese punto en el que nos visualizamos del punto de partida A al punto B, hay un trayecto que recorrer. Entonces, si yo parto únicamente desde la habilidad de mi mente para lograrlo, de que voy a llegar, voy a llegar. Pero el dolor que genere, me ha tocado participar y desarrollar estrategias en las cuales después, cuando llegamos al punto B, llegamos destrozados, ¿no? Entonces, yo creo que no es el punto. Debemos de incorporar este aspecto bien importante que como empresas, vamos a decir, adolecemos o las empresas adolecen porque al final de cuentas no fue lo que se nos enseñó. Se nos enseñó a trabajar en el esfuerzo, lograr el resultado y no se vale llorar, ¿no? Entonces... Ok. Muy bien, gracias. Y aunado a eso, quisiera, Diego, si nos puedes dar como tu mirada en relación a, a la parte comercial, ¿no? Tú hablas de vendedores altamente rebeldes, de crear valor, ¿no? Esta parte de estratégica de la creación de valor, ¿cuál es tu mirada y tu enfoque en relación a eso? Yo tuve la oportunidad de llegar y se lo respondo con una historia, llegué con un cliente a venderle, casi le compro yo. Porque fue muy interesante que yo creo que lo aterrizamos en 3 elementos y me enseñó precisamente que en la parte estratégica, desde el punto de vista comercial, tiene 3 elementos importantes. Primero es la planificación. Desde el punto de vista estratégico comercial, el vendedor no sabe planificar, ejecuta y hago lo que me dicen que tengo que hacer. Pero hay una desconexión en ese propósito y la evolución de mi posición dentro de las empresas y la gestión del cambio que vivo. El segundo elemento son los procesos. Muchas veces los vendedores estamos en contra de los procesos, sin embargo, si no hay procesos, hay desorden, hay anarquía. Y esos procesos nos permiten tomar decisiones basadas en esa brújula, en cómo tomamos esas decisiones. Y el tercero, que es vital, es el liderazgo. Pero el liderazgo no solo de quien me está liderando, sino de yo asumir esa autorresponsabilidad de ser líder en mi posición. Y esa estrategia muchas veces es una palabra que suena muy elevada, pero la estrategia, como bien lo estaban diciendo, es tener clara esa ruta. Y lo hemos hablado muchísimo. Vender es simple, pero vender de una manera simple al final no es tan fácil. Y esos 3 elementos, los que nos dan a nosotros, o lo que hemos logrado identificar es que esos 3 elementos, planificación, procesos y liderazgo, nos dan una ejecución exitosa. Me gustaría entrar al tema de la cultura se come a la estrategia. Entonces, Yadira, cuéntanos en relación a eso. Pues mira, conectando lo que hablábamos ahorita de la estrategia siempre hay que tener en cuenta que es la conexión del propósito con la visión de la compañía. Si tenemos clara esa estrategia para ir alcanzando esa visión, es el qué, es al qué nos vamos a dedicar y no perder el cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Ahí es donde conectas recursos monetarios, donde conectas personas, donde conectas tecnología, donde conectas todas las variables que te pueden ayudar a que esa estrategia sea exitosa en la compañía. Y por supuesto, la cultura está en el cómo lo vamos a lograr. ¿Qué rituales tenemos que hacer? ¿Qué sistema de gestión debe de existir? ¿Qué tipo de liderazgo necesitamos en la compañía? ¿Qué tipo de colaboración debe de existir para esa conexión? Siempre apegado a esos rituales culturales que deben de existir de comunicación. Buenísimo, porque quizá a veces nos centramos en lo que queremos lograr, pero no en todo lo que tiene que cambiar para que eso se sostenga, ¿no? En todo lo que tenga que evolucionar en relación de la organización para que ese cambio se dé, ¿no? Definir el que queremos, pues es quizá lo más sencillo,
Y mucho de la ejecución que no se da, tiene que ver porque no hay ese cambio de rituales, esos cambios culturales en el liderazgo, ¿no? En ese sentido, la estrategia, creo que la agilidad ha aportado algunas metodologías o formas o miradas en relación a la estrategia. No sé si nos puedas compartir algo en relación a eso. Sí, y tiene mucho que ver con el tema de cultura y estrategia, en donde yo prefiero pensar que la mejor manera es cuando la estrategia y la cultura se sientan a desayunar juntos. Más allá de que uno se come al otro, que eso me parece que ha generado sesgos, ¿no? Importantes. Prefiero pensar en la idea de que cuando hay sinergia, hay más agilidad. Y esta agilidad de la que hablamos también tiene que ver con una capacidad, y es la capacidad de evolucionar. Porque no estamos hablando de agilidad como rapidez, sino de agilidad como adaptabilidad, con esa capacidad de ser flexibles, de ser maleables, para poder movernos, sí, con un resultado más rápido, pero no porque corrí más, sino porque fui más administrado, ¿no? En ese sentido. Entonces, si tenemos estrategia, tenemos cultura y queremos evolucionar, la agilidad nos puede regalar un poco de capacidades para hacer. Luis, tú tienes pues formación y también experiencia en temas de la ejecución, ¿no? De cómo hacer que los proyectos cumplan en tiempo, organización, administración del tiempo, la impecabilidad, la cadena de valor. En un sentido estratégico, ¿qué nos podrías contar en relación a este tema de estrategia y creación de valor? Pues hay varios elementos, ¿no? Primero es definir qué es valor, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un consultor es identificar qué significa valor para su cliente. Y a partir de ahí empezar a diseñar esas estrategias. Independientemente del valor que se le va a entregar al cliente, también hay que tener consciente que los recursos son limitados. Entonces, a partir de ahí empieza esa asignación, ese juego de ajedrez, ¿no? En el que tú necesitas cumplir con esto, pero tienes estos recursos. ¿Cómo le haces para colocarlos de la mejor manera posible para cumplir con los costos que tienes estimados, por los tiempos que tienes estimados, con los objetivos que tienes estimados y efectivamente cumplirlos bajo esa estimación, ¿no? Muchos está basado sobre estándares o sobre instrucciones ya alguna vez ejecutadas que ya te dan una referencia, ¿no? Decían ahorita de la brújula, bueno, pues todas esas referencias, esos estándares es el timón. La brújula te indica el camino, pero el timón es a como tú vas conduciendo tu nave, ¿no? Gracias. Y Paula, en este sentido del desarrollo organizacional, en el tema de estrategia, ¿qué papel juega la evolución organizacional per se, ¿no? En temas de diseño de estructuras y todo, en poder garantizar esa entrega de valor que habla Luis? Pues es como un vital, ¿no? Todo esto que han estado hablando. Tenemos que organizarnos, tenemos que saber muy bien cómo estamos organizados, porque hay veces que en las empresas ni siquiera nos estamos dando cuenta que no tenemos ni siquiera la estructura adecuada. O sea, muchas veces, y lo estuvimos viendo en una reunión, Susana y Yadira, cómo nos vamos organizando, pero no lo pensamos, simplemente nos organizamos porque se va presentando la oportunidad, vamos creciendo como empresa y ¿sabes qué? Métele este puesto y ahora este otro puesto y ahora métele aquí para sacar la chamba, ¿no? Al final de cuentas, pero no nos detenemos a pensar en, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que realmente estamos necesitando? ¿Qué es lo que genera valor realmente en la empresa? Estamos muy deprisa siempre. Y por eso yo creo que sale esta frase también de la cultura, se come desayuno, la estrategia. Yo lo uso mucho, esa frase me encanta, obviamente, ¿no? Pero creo que una de las razones precisamente por lo que a veces fallan estos proyectos de cultura, fallan estos proyectos de agilidad, es porque no nos detenemos un poquito a ver precisamente cómo estamos organizados y cuáles son nuestros hábitos y costumbres. Creo que un gran error en los temas culturales y proyectos de cultura estratégicos es verlo aparte, verlo como el proyecto de cultura.
Y si tengo tiempo, hago las cosas del proyecto de cultura. Si no, no, porque pues no, o sea, el tiempo corre, hay que vender. Pero es eso, estamos viéndolo aparte cuando en realidad tendría que ser ese hábito y costumbre y ritual diario. Es la manera de hacer las cosas, la cultura. Yo tomo eso que nos cuentas como sistémicamente, los sistemas hay que separarlos para entenderlos, pero la solución siempre está en unir, ¿no? En poner en común. De ahí viene también el origen de común, ¿no? De poner en común. Y creo que uno de los retos estratégicos es que la estrategia siempre está disociada de la empresa. Es como, incluso a veces la estrategia la conocen 3 personas nada más, ¿no? Sí. Entonces, tomando lo que dice Paula y lo que han compartido todos, la estrategia es más que un documento que define el qué y el cómo lo vamos a hacer, sino tiene que estar todo incluido, desde las personas, desde los dolores que va a implicar esto, desde los miedos que va a generar. Y yo creo que las estrategias normalmente las preparamos para que tengan éxito, pero nunca revisamos qué pasaría si no lo logramos. Y eso también debe ser incluido, ¿no? ¿Qué pasa si no vamos con el presupuesto? ¿Qué pasa si no logramos ese tema? Porque entonces viene lo que nos compartías, José, ¿no? De te mueres en la línea, te mueres en la raya y pagas el dolor por llegar, porque las estrategias están diseñadas para cumplirse, pero nunca metemos una variante que es qué pasa si no se cumplen, ¿no? Y nada más ahí retroalimentando un poco, Eduardo, lo que comentas que es bien importante. Tú marcas un plan, ¿no? Y dentro de la humanidad que tenemos, que a veces nos cuesta trabajo aceptar errores y mostrarnos vulnerables, queremos cumplir ese plan conforme te lo dice, ¿no? Y ahí perdemos esa sensibilidad que debemos de tener en el entorno, porque las variables siempre cambian. O sea, tú puedes trazar una ruta, la ruta va a cambiar, pero tener esa inteligencia emocional, ahorita hablábamos de detenernos y de poder observar, decir, sabes que ya no me conviene por ahí, me voy a ir por allá, o no es momento, porque a veces hay aspectos del macroentorno, aspectos que no podemos controlar nosotros. Entonces, sí tenemos que tener una intuición y habilitar lo que viene siendo nuestra sensibilidad humana para poder también tomar ese tipo de decisiones que a veces nuestro ego no nos los permite, ¿no?